Luis, no llores y no pongas cara de pescado. Es que es apropiado, Laura, porque estoy acordándome del taiyaki tan rico que comimos en Kawasu en febrero y ahora lo echo de menos. ¿Y por eso pones cara de pescado? Sí. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. Bueno, pues como hemos dicho en la intro, en el teatrillo, Luis está poniendo cara de pescado. Vamos a hablar de taiyaki. Menos mal que no se me ve la cara, que no Menos hay vídeo mal que no aquí. se ve cara. Pero bueno, yo ya tengo el cafecito. Puede ser que a lo mejor vais a oír el sonido de la taza, porque si hablamos de dulcecitos, hay que tener al menos un café. Hay que tener al menos un café. ¿Pero qué es el taiyaki exactamente? ¿Por qué lo de la cara de pescado, Laura? Bueno, tai significa besugo. Bueno, besugo es o una dorada Sí, roja, exacto, ¿no? Es una de estas palabras, ¿no? Que a veces es besugo, a veces es dorada. Se suele traducir más en general como besugo. De hecho, cuando hablábamos en el episodio que hicimos aquí en el podcast de, ¿cómo lo llamamos? Elementos auspiciosos, imágenes Exacto. auspiciosas, etcétera, ahí hablábamos justamente del tai, del besugo, Del cuando, besugo. por ejemplo, estábamos hablando de Ebisu. No sé si os acordáis que decíamos Ebisu, uno de los 7 dioses de la buena fortuna, de los Shichifukujin, siempre va con una caña de pescar y luego aparece con un tai, ¿no? Con un besugo, Exacto. porque es señal de, claro, fortuna, De prosperidad, ¿no? ¿no? Porque es un pescado grande con el que come toda la familia y muy aprovechable. Pero también hicimos un episodio sobre 3 comidas que se hacían a la parrilla, 3 yakis, ¿Cierto? si te acuerdas. Entonces, claro, si juntas el tai y el yaki, que aquí casi parece que estamos en un Japón a fondo Sí, ¿eh? hablando de etimología de palabras, pues ¿qué tienes? Pues tienes un besugo a la parrilla. Parrilla, exactamente. Y diréis, ¿y qué tiene que ver el café que has dicho antes, Laura? Bueno, tú que te decías ibas a algo de tomar dulcecito. Claro, café dulcecito. Bueno, no está el taiyaki, no es un besugo de verdad, ¿no? El pez, de verdad, a la parrilla, sino que realmente es una especie de gofre, por decirlo de alguna manera, con forma de, ahora sí, pez, ¿no? Con forma de pescado y especialmente con forma de ese besugo o de esa dorada roja, que, bueno, en Japón es muy típico como comida callejera, especialmente en festivales, ¿no? En festivales sí es muy típico encontrar estos taiyaki que imitan la forma de este pescado, de este besugo, dorada roja, lo Yo creo que sea. vamos a decir besugo todo el rato. Vamos a decir besugo para no tener que estar Sí, diciendo. porque si no Pero nos ya vamos a sabéis, cansar. cuando digamos besugo, bueno, que a veces es un tipo de dorada roja, besugo, etcétera, que tradicionalmente va relleno de anko, que es esta pasta de judías rojas que tanto gusta en Japón, Y que que a mí tan- también me gusta muchísimo. Y que tantas desilusiones provoca en muchos viajeros. Bueno, he de yo la decir. primera vez que estuve en Japón en el año 2003 traje Amigo. unos mochis de estos típicos de Kioto. Sí, de para- los yatsuhashi se llaman. Yatsuhashi, ¿no? exacto, para los compañeros de trabajo, y algunos estaban rellenos de esta pasta, pero como era oscurita me preguntaban, ¿y esto qué es? Y yo les decía, un chocolate Una japonés. especie de chocolate. Y se lo comían y no se quejaban. Y yo digo, ¿ves? Pues sí que Pero está pasa bueno. muchas veces, que eso nos lo habéis contado en mensaje privado, un correo, muchas veces que vais, ¿no? a tomar un dulce de estos tradicionales, veis esa pasta, como es una pasta de color oscuro en muchos casos, Exacto. ¿no? No es un rojo, es un marrón oscurito, puede parecer chocolate, especialmente así si no sabes nada y de lejos, y nos habéis dicho muchas veces, ¿no? Qué desilusión, he probado eso no es chocolate, eso no me ha gustado, ¿eso qué es? ¿no? Pues está muy bueno. Lo bueno es que ya el taiyaki es tan popular como comida callejera que ya vamos a encontrar muchos otros rellenos, que yo creo que de esto podríamos hablar. Sí, ahora justamente en luego, breve hablamos, porque primero yo creo que ya que estamos hablando de algo que está tan extendido en la cultura popular, en esos festivales, esos puestos, aunque a veces también hay algunos Sí. locales Sí, sí. locales fijos que podéis encontrar por las ciudades que están especializados en taiyaki, pero habrá que contar cuáles son esos ingredientes. Bueno, realmente el taiyaki decíamos antes que es una especie de gofre porque se prepara con una masa, como la masa típica del pancake, gofre, waffle, llamémosle como queramos, ¿no? Pero con una técnica realmente distinta. Al final la masa lleva harina de trigo, lleva azúcar, lleva un poco de leche, lleva huevo, lleva o bicarbonato o levadura para que quede esponjoso, es decir, ingredientes que, como tú misma decías ahora,
pues encontramos típicamente en los pancakes, en las Los tortitas, gofres, las en los tortitas, gofas, eso sería otra este palabra, tipo. exacto, sí. Algunas tiendas, en algunos locales, añaden harina de arroz, de este arroz glutinoso, para que el producto final sea más elástico. Esponjoso sí, pero que también tenga, bueno, es una textura que en japonés se llama mochi mochi, justamente del mochi. Mochi todos conocemos, ¿no? O casi todos conocéis la textura del mochi, de esos, al final, de esos dulces hechos justamente con harina de arroz glutinoso, ¿no? Que queda como muy elástico, suelen ser, Eso pues es. sí, unas elaboraciones muy elásticas. Pues hay algunos de estos taiyakis que también llevan un poquito de esta harina de arroz glutinoso que hace que tengan esta textura mucho más mochi mochi, ¿no? Mucho más elástica. Yo me estoy acordando justamente del último taiyaki que tú has mencionado. El Sakura Taiyaki de Kawasu. Exacto, Qué rico. ese llevaba justamente un poquito de harina de arroz glutinoso y se notaba muchísimo, porque no era la textura de lo que sería el gofre, por decirlo de alguna manera. Sí que tenía, ¿no? Recordaba al gofre, pero a la vez era bastante más elástico. Yo recuerdo que me sorprendió mucho, me gustó muchísimo, sinceramente. Y claro, ¿qué se hace con esta masa? Pues esta masa se vierte en un molde, una plancha de hierro fundido, que es lo que tiene la forma de pez, pero es que, claro, tiene esa forma de pez con un grabado Sí. detallado Sí. de las escamas, los ojos, las aletas. Por eso luego, claro, el taiyaki es tan curioso de ver cuando está terminado, porque es que tiene la forma perfecta del pescado. Sí, porque a veces hay algunas de estas elaboraciones que queda muy desdibujado, ¿no? Claro. Que no ves realmente, a veces pasan en otros países, ¿eh? Que compras ciertas cosas y dices, no termino de ver la forma, ¿no? O queda una forma muy rara. No sé si es porque en el caso del taiyaki, el molde, la plancha esta de hierro fundido que tú dices, con forma de pez, realmente es por ambas caras, ¿no? Claro. Está el molde hecho con todo ese lujo de detalles por ambas caras, de manera que siempre va a tener la forma perfecta. La forma, ¿no? perfecta. Y claro, esas dos caras que tiene se pueden mover. Es decir, no es una plancha Eso que es. sea fija, sino que tiene una bisagra en el medio para juntar las dos mitades, de forma que tú colocas el relleno en un lado, luego cierras el molde y entonces cuando se termina de cocinar tienes un taiyaki doradito, crujientito por fuera, el exterior está blandito, tiene esa pasta de judías rojas y es perfectamente simétrico y tiene forma de pescado por los dos lados. Además, como esta plancha, lo que, claro, pueden controlar también un poco, ¿no? Con esta plancha tú decías, tiene esa bisagra en el centro, en muchos casos lo que hacen es girar, ¿no? Va a depender, porque ahora hablaremos, ¿eh? Hay diferentes tipos de planchas y demás, pero pueden girar esa plancha de manera que el fuego dé más fuerte por el otro lado, ¿no? Claro. Y así terminar de darle ese puntito crujiente y doradito que tú decías, ¿no? Entonces, claro, sí, se necesita una plancha específica para hacer taiyakis, no vale con cualquier cosa. Pero bueno, una vez tienes la plancha, luego lo que es la elaboración es relativamente fácil, ¿no, Luis? Podríamos hacer taiyakis en casa. Sí, se podría hacer si tuvieras la plancha como la de los takoyaki, pues eso, es relativamente fácil. Luego, de todas maneras, tienes que decidir cómo quieres que quede al final, ¿no? Si quieres que quede cerradito o quieres que quede como el Sakura Mochi, que son como dos mitades con el relleno entre medias muy grueso, casi. como un sándwich, exacto, ¿no? Utilizando los lados del pescado como si fueran los panes del sándwich. Ahí es un poco el uso que tú le haces de la plancha, ¿no? Justamente, si haces que la masa lo cubra todo, de manera, y lo juntas bien por los dos lados durante todo el rato en la cocción, está todo el rato, ¿no? Tú lo vas girando y se va cociendo por ambos lados, queda cerradito y queda Claro, perfecto, pero para ¿no? hacer eso también tienes que colocar un poquito menos de relleno. Claro. Porque en cuanto hay demasiado relleno, Se sale, pues ¿no? Al final. se saldría. Entonces, a veces podéis detectar, ¿no? La cantidad de relleno que le ponen al taiyaki. Si veis que lo sirven cerradito, sabes que no tiene tanto relleno. Aunque hay algunos que, a pesar de ir cerraditos, sí que tienen mucho relleno porque tienen un exterior hiper fino. Luego podemos recomendar algunos Luego vamos sitios a donde recomendar comer algunos sitios. taiyaki, porque creo que estás pensando en el mismo sitio Estoy pensando. que yo.
en el Y mismo mira, sitio que es que tú. yo estoy empezando Yo ya. estoy salivando ya. Este episodio nos va a costar mucho, Luis, ¿eh? Nos No, va a a mí costar. sí, a mí me va a costar. Bueno, sabes que siempre me gusta hablar de la historia cuando hablamos, ¿no? Justamente de elaboraciones en gastronomía japonesa. Venga, pues vamos a hablar de los orígenes del taiyaki. ¿Y cuándo surge el Bueno, ahora es taiyaki? cuando te digo que en el periodo Heian, Ah, ¿no? claro, porque la corte se aburrían y dijeron, vamos a comer unos dulces con forma de pescado. Pues podría ser, pero no. Al menos no he encontrado ahí una explicación, digamos. Y no hay ningún libro, Laura, que sea Taiyaki, el arte del pescado. Pues mira, todavía no, pero podemos escribirlo. Podemos escribirlo. A ver, por poder se puede, ¿no? No sabemos a ciencia cierta la historia realmente, el origen del taiyaki. Sí que se sabe que nació en Tokio, al menos lo que se cree, ¿no? Se considera que nació en Tokio bueno, más o menos finales del periodo Meiji, sobre 1909, indican más todas las pistas, ¿no? Parece ser que es bueno, un cambio, una evolución del imagawayaki, que es un pastelito que todavía podéis encontrar, es muy típico también por las calles, especialmente de Tokio, pero también por todo Japón. Básicamente es como un gofre redondito, muy gruesito, que también está hecho como un sándwich y tiene, ¿no? Esta pasta de judías rojas, el anco, Eso es. entre los dos gofres, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Básicamente, los ingredientes son los mismos, la manera casi, ¿no? de hacerlo sería parecido, pero el taiyaki es esa evolución al final con forma de pescado, ¿no? Se dice que el fundador de una de las pastelerías como más famosas, que es Naniwaya Sohonten, bueno, el señor se llama Seijiro Kobe, intentó vender su versión, ¿no? del imagawayaki sin muchísimo éxito. Claro, y entonces, como no tuvo éxito, pues se le ocurrió darle forma de pescado, en concreto de besugo. ¿Pero por qué? Claro. Porque en aquella época el besugo era un pescado muy caro que solo se comía en bodas y celebraciones. Esto tiene que ver con lo que tú decías que contábamos en el episodio de los animales auspiciosos y esto estaba relacionado con cosas buenas. Entonces dices, si yo voy a hacer un dulce y le doy la forma de algo que tiene ya todo eso que está tan presente, ¿no? en el imaginario colectivo como algo auspicioso, pues seguramente va a tener pues éxito porque la gente lo va a asociar a cosas buenas. De hecho, el propio nombre, ¿no? de taiyaki. Ahí está, el tai. Esto os acordáis que ya lo mencionamos en ese episodio. Recordáis que decíamos, hay una palabra en japonés que es medetai, que significa celebración en el sentido de algo de júbilo, de felicidad, ¿no? Cuando algo te da mucha felicidad, mucho júbilo, mucha alegría, eso es medetai, ¿no? Es una palabra muy, 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 muy positiva. Entonces, claro, tenemos esa doble vertiente ya solo en el nombre y en la propia forma, ¿no? de ese imagawayaki ahora convertido en taiyaki, ¿no? Con la forma del besugo. Al final, sobre todo, el taiyaki es un producto que es relativamente barato. Se puede comer eso pues por la calle tranquilamente. Entonces es una manera de asociar el lujo, la suerte y las cosas buenas con algo que se puede conseguir por poco dinero, ¿no? Claro, entonces, para la gente humilde, pues esto, claro, es muy positivo, ¿no? No tienes que gastarte el dineral que cuesta un besugo de verdad. A ver, ahora mismo a lo mejor ya esto da igual, ¿no? Pero en los inicios, como estrategia de marketing, creo que es muy acertado, Hombre, ¿no? claro que Realmente, sí. si tenemos en esa época, comienzos del siglo XX, un pescado que realmente solo se comía en esas celebraciones, como tú decías, encima tiene un nombre que está relacionado con la buena suerte, ¿no? la felicidad, la prosperidad y demás, pues oye, yo creo que es muy buena estrategia. Dices, los pastelitos normales, redonditos y gorditos, no los estoy vendiendo. Pues con lo mismo voy a hacer, le voy a poner otra forma, encima el nombre está relacionado con un símbolo auspicioso, pues voy a ver si me funciona, ¿no? Si me sale bien. Totalmente. Y claro, decíamos, ¿de qué se rellena normalmente? Pues eso, el tradicional es de anko, que es esta pasta de judía roja dulce que la vais a encontrar
por todas partes, porque es uno de los rellenos típicos de la repostería japonesa tradicional. De hecho, algún día deberíamos hacer un episodio hablando del anko, porque realmente yo creo que es la base de la repostería japonesa. Exacto, igual que a veces decimos, ¿no?, que el koji es súper importante para la cocina japonesa en muchos aspectos. Es el alma de los japoneses. El alma ¿no? de los japoneses, el anko es el alma dulce, quizás. Totalmente. Además, se puede hablar mucho del anko cuando empiezas a comerlo y empiezas a probar diferentes tipos de pastas de judías rojas. Hay muchas texturas diferentes, ¿no? Sí, Hay es pastas verdad. que son como más pastosas, justamente. Hay otras que mantienen la textura de la judía. Puedes encontrar las pequeñas, las judías en la mordida. Exacto, las que hay tienen más un dulces, poquito más menos de... dulces, ¿no? Totalmente, sí. A mí me gustan, fíjate, cuando tienen un poco más de textura. A mí también. Al principio, yo creo que esto también es una de esas cosas que son gustos adquiridos, ¿no? Totalmente, sí, porque al principio prefieres que sea una pasta uniforme, sí. Porque dices, no sé muy bien lo que estoy comiendo, Sí. no estoy muy acostumbrado a este perfil de sabor, ¿no? Es dulce, pero al mismo tiempo no termina de ser Es tan dulce, pero no dulce, exacto. Pero a medida que vas adquiriendo un poco el gusto por el anko y por este tipo de repostería japonesa, es verdad que le empiezas a encontrar el gusto a que tenga un poco esos trocitos de la propia judía, Sí. que no esté todo hecho una masa uniforme. Totalmente. Y luego al principio a lo mejor a mí me gustaba o pensaba que me gustaba un poquito más dulce y en cambio ahora prefiero ankos que no lleven casi azúcar. Exacto. Nada. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, en el caso del taiyaki, la masa ya tira, o al menos me recuerda de alguna manera, ¿no?, a dulces, a un gofre, que lo asocio Eso es. a algo más dulce, ¿no? Con lo cual prefiero que la pasta de judías rojas, estoy de acuerdo contigo, tenga esa textura, ¿no?, los trocitos de judías, y luego que no sea dulce. No soporto que sea dulce. Pero claro, entiendo a veces que cuando alguien prueba un taiyaki por primera vez sin conocer el relleno tradicional de pasta de judías rojas, diga, ¿esto qué es? Esto no es dulce, ¿esto qué es? Porque es verdad que es un sabor diferente. Es muy diferente. Y se han dado cuenta también porque Japón ha tenido, claro, mucho éxito a nivel turístico en los últimos años. Se han dado cuenta de que... Sí, pero a los propios japoneses también. También, claro, porque también, los japoneses, sus paladares también cambian y a medida que hay más oferta internacional, los propios japoneses pues se dan cuenta de que, oye, pues hay otras cosas que también están ricas y sobre todo las nuevas generaciones igual les cuesta un poco más. Por eso cada vez se pueden encontrar taiyakis de más rellenos diferentes. Es decir, si a pesar de todo lo que estamos diciendo, probáis el taiyaki clásico y no os gusta, tranquilos, porque lo más normal, no siempre, pero lo más normal es que encontréis opciones con otro tipo de rellenos. Sí, nosotros hemos visto los más populares, me atrevería a decir 3 especialmente, ¿vale? Uno, por un lado, ¿cómo se llama esto? Crema, los de crema, ¿no? Crema pastelera, Crema sí. pastelera, estos son fácilmente encontrables, iba a decir, ¿no? Si se encuentran fácilmente. Chocolate, amigos, también ya. Chocolate, pero de verdad, no del anko que dices que es chocolate. Y de matcha. Estos hemos encontrado mucho. A veces matcha lo hemos visto también con crema de queso, ¿no? Hacen mezclas también ahí. Alguna vez sí, pero yo creo que crema, chocolate y matcha son 3 rellenos súper populares que es muy fácil encontrarlos en la actualidad en los taiyakis, ¿no? Claro. Y luego, al igual que pasa con todo lo demás en Japón, ¿no?, y ese gusto por la estacionalidad que hemos hablado otras veces, pues ¿qué ocurre? Pues que llega la estacionalidad y también afecta a los taiyaki. Entonces llega el otoño, pues la calabaza, por ejemplo, pues es fácil encontrarlos. En primavera, pues el sakura taiyaki, como el que tomamos nosotros en Kawasu, que está en la península de Izu, a finales de febrero de 2026. O, por ejemplo, también tenéis los de batata, Satsumaimo, que es otro relleno estacional muy típico. Sí, totalmente. Los 3 diría que los hemos visto nosotros en nuestros viajes, con lo cual también diría que son populares, pero es eso, populares dentro de la estacionalidad. Es complicado encontrar un taiyaki de sakura en agosto, por decirte algo, o un taiyaki de calabaza en febrero, ¿no? Justamente. Puede ser que ahí nos cueste, ¿no?
pero sí, son los tres muy populares. Oye, Laura, ¿y hay taiyakis salados? Los hemos visto menos. Yo he de decir que los hemos visto muy poquito, especialmente en lo que son las tiendas estas, los locales especializados en taiyaki, que sí que podéis encontrar cuando paseáis por Japón, especialmente en algunas shotengais, ¿no? En ciertos barrios hay locales que se dedican básicamente a vender taiyakis. Ahí puede ser que sí encontremos otro tipo de rellenos, pero a veces como que cuesta un poquito más, ¿no? Pero sí que hemos visto algunos de curry, taiyakis rellenos de curry. También en festivales los hemos visto de queso con maíz. Curioso. Y hasta alguno como con sabor okonomiyaki, ¿vale? Que claro, parten de una base, ¿no? De una masa, no voy a decir parecida porque no tiene nada que ver, Nada. pero jugamos con las salsas del okonomiyaki para darle ese sabor a okonomiyaki. Cuesta más encontrarlos. Los rellenos salados no son tan populares. O al Pero menos no, si no están queréis tan extendidos, encontrar ¿no? rellenos salados, yo creo que sobre todo tenéis que iros eso, a festivales y Sí. cosas especiales, porque las tiendas que están especializadas en taiyaki, que encontráis por las calles de las grandes ciudades sobre todo, pues ahí te van a hacer los clásicos. Sí. Luego también hay diferencias a la hora de cocinar el taiyaki y ahí hay como dos grandes grupos dentro de la elaboración, ¿no? Del taiyaki, cómo son los taiyaki. Se juega un poco como, bueno, por un lado están los tennen, lo que se dice tennen, y luego los yoshoku, ¿vale? Tennen sería como salvaje, por decirlo de alguna manera, como Un el besugo. taiyaki salvaje apareció. Exactamente, un taiyaki salvaje apareció. Básicamente se cocinan uno a uno en moldes individuales, que esto lo habéis visto en algunos animes y bueno, también lógicamente por Japón se ve bastante, ¿eh? Son moldes individuales que tienen el mango de madera y estos son los que es muy fácil de dar la vuelta, ¿no? Porque además tú elaboras cada taiyaki uno a uno. ¿Qué pasa? Quedan muy crujientes porque la persona que los está haciendo lógicamente tiene un control mucho más directo sobre cada taiyaki. Está haciendo ese taiyaki, Exacto. ¿no? Con lo cual... Pero suelen tener además el exterior muy fino. Sí. Es decir, son taiyakis... La masa es muy finita, Claro, ¿no? donde lo que disfrutas sobre todo es de ese punto crujiente de la masa, pero sobre todo del relleno. Sí, no, yo estoy pensando en justamente... Creo que nuestro taiyaki favorito es de este estilo, Sí. luego os contamos, y para mí, a mí que la masa sea muy finita, A y mí que venga sí. muy relleno, pero con una masa muy finita, A mí eso me gusta. a mí también. Lo que pasa que cada vez hay menos de estos, También es lógico porque requieren más trabajo. Claro, tienes que estar uno a uno. El tiempo, o sea, lógicamente puedes tener pues varios moldes, pero no puedes hacer muchísimos a la vez porque tú tienes que estar pendiente de ir girando esos moldes individuales, ¿no? Con lo cual, pues a lo mejor puedes tener 2 o 3, pero tampoco mucho más. Y eso al final es tiempo de espera para las personas que quieran comprarlo, con lo cual también es menos posibilidad de hacer muchos más taiyakis, vender, ¿no? Al final, dinerito. Entonces, lo más común es el que hemos dicho, Yoshoku, que se juega un poco con el sentido de si el otro era salvaje, ¿no? Pues este es como de piscifactoría. De piscifactoría, exactamente. Básicamente veréis que son planchas grandes con las que se pueden hacer pues entre 6 y 12 taiyakis a la vez. Que tampoco es que sea muy muy grande y sobre todo en festivales cuando son muy populares, como los Sakura Taiyaki, cuando hay un festival de cerezos, como el que nosotros vimos en Exacto. Kawasu, pues aunque los hacían en dos planchas dobles, porque lo que decíamos, tienen los dos lados, pero cada plancha tenía 6, entonces eran capaces de hacer 12 de una misma, De un tirón, de un digamos. mismo tirón, pero claro, se tarda una pizquita, Sí. no te creas, no es tan rápido, entonces Bueno, claro, tiene lleva que un rato. la masa se tiene que ir haciendo, luego los tienes que ir rellenando, lógicamente uno a uno, porque aquí supongo que los taiyaki que sean a lo mejor de estos de fábrica, pues digo yo que habrá máquinas, pues como todo, ¿no? Que ya saque Claro. el relleno exacto, perfecto y automáticamente. Pero en la gran mayoría de locales y en festivales, lo que vais a ver es que son las personas que están haciendo esos taiyakis los que van cortando los trocitos, ¿no? De relleno, cogen el relleno, lo ponen en el centro, luego cierran el taiyaki. Me refiero que es todo un proceso bastante manual, bastante Total. artesanal realmente, ¿no? Estos, si decíamos que los anteriores tenían era una masa muy finita, estos es más
abizcochado, por decirlo de alguna manera. La masa es más gruesa. Es un Tiene poquito más más gofre, gruesa. gofre, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que aquí de todas maneras hay como dos tendencias, ¿no? Porque un poco está el que el relleno es un poquito menor y entonces se cierra completamente. Entonces, Sí. claro, ahí notas que hay más cantidad de masa. O como el que probamos en Kawasu, que tenía tanto relleno que realmente los dos lados del taiyaki quedaban separados Es que los dos lados por ese interior, por así decirlo, de relleno. Es que en esos casos lo que vimos es que estaban haciendo como las dos galletas de waffle, ¿no? De gofre. Es decir, habían puesto masa en ambos lados de la Eso es. plancha. Y básicamente solo lo unieron al final de todo, Solo cuando lo ya unieron al estaba final. casi hecho, de decir, vale, ahora lo unimos para que quede un poquitito, ¿no? Conjunto, pero realmente no, realmente era un gofre por un lado, un gofre por el otro, uno de ellos había el relleno y pum, le ponías Totalmente. el gofre por encima, ¿no? A mí esto me gusta, pero existe una variante, digamos, alternativa, que es el magari taiyaki. Exacto, magari al final es alrededor, ¿no? La parte de alrededor. Esto hay dos tendencias también. Puede ser que os fijéis en algunos, bueno, la gran mayoría de puestos os van a dar el taiyaki perfecto, ¿no? Perfectamente recortadito Sí, la forma del pescado, forma, perfectamente. pero hay otros, en otros sitios, que, claro, echan mucha masa, ¿no? Se cubre ahí la plancha y queda como el borde cuadrado, más planito, ¿no? Y luego sobresale lo que sería ese el extra dibujo. de masa, que claro, ahí ese extra de masa no tiene relleno. Exacto. Y ha quedado muy crujientito porque es muy fino. Exactamente. Entonces, hay locales que te los dan tal cual, así en cuadrado, bueno, en rectangular, ¿no? Con ese sobrante de la masa alrededor de lo que sería el dibujo del taiyaki, y otros locales, normalmente los que son un poquito mejor, ¿no? Lo que hacen es recortar la masa sobrante para darte el taiyaki perfecto, ¿no? La forma perfecta. Hay fans de ambas, o sea, hay gente que a mí personalmente me gusta bastante la masa sobrante. Claro, pero me gusta bastante cuando la masa sobrante es de un taiyaki que está recién hecho, Claro, y está realmente crujiente. Sí, absolutamente porque como de el acuerdo. taiyaki haya pasado, aunque solo sean 30 segundos de más, ese extra de masa ya se empieza a quedar blandito y ya no es lo mismo. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, pero cuando está recién hecho, Buah, está muy bueno. está A mí me gusta ese calentita, extra. crujiente, súper crujiente, luego ya tienes la parte más suave o más esponjosa con el relleno de la parte central del taiyaki, ¿no? Pero ese sobrante de masa alrededor a mí me Qué gusta rico. mucho, ¿no? Así que bueno, pues que sepáis que si os dan un taiyaki que es rectangular con el trozo, ¿no? Con el marco, por decirlo de alguna manera, de masa, no es que os lo hayan hecho mal a propósito, porque No, es una tendencia y Sí. una variante perfectamente válida, y a los niños les encanta Sí, normalmente, ¿eh? yo creo que porque tiene esa parte tan súper crujiente, Y sinceramente. porque tiene un extra al final. Bueno, Que ya, al también final puede todo ser. lo que sea comer dulcecito más, aunque no lleve Extra, ¿no? relleno, pues dices, pues mejor. Hablábamos antes de... he mencionado algo y ahora no recuerdo qué he mencionado, pero relacionado un poco con la cultura popular, ¿no? Siempre cuando hablamos de gastronomía intentamos ver si a lo mejor los que no habéis podido viajar a Japón todavía, pero escucháis el podcast, que sois muchos, lo sabemos, pues puede ser que sí que conozcáis el taiyaki gracias a pues manga, anime, videojuegos, no sé, cosas, ¿no? En este caso hay una canción sobre el taiyaki, se llama Oyoge Taiyaki-kun, literalmente es nada, nada, ¿no? Pequeño taiyaki, ¿no? Que es una canción justamente sobre una canción infantil, sobre un taiyaki de Masato Shimon. Se publicó en 1975 y va, pues eso, de un taiyaki, bueno, un tai, un besugo, que se escapa de la plancha y nada hacia el mar, ¿no? Y le decimos, venga, nada, nada, taiyaki, nada, taiyaki-kun. Bueno, pero creo que es una canción muy popular, ¿no? Bueno, tan popular es, Luis, que es el single más vendido de la historia de Japón, con más de 4,5 millones de copias. ¡Qué locura! Así que aquí nos podemos reír un poco de lo Oyoge Taiyaki-kun, nada, pequeño taiyaki. Sí, pero el señor que lo hizo, Masato
El señor El Masato... señor Masato sí que está nadando, pero en dinero. Bueno, realmente el Thai aquí le ha traído, Total, a él le ha sí. traído buena fortuna y dinerete. A él, desde luego. Luego es curioso porque cuando hablas con japoneses hay un poco esa, bueno, no sé cómo llamarlo, ¿no? Una creencia popular, por decirlo de alguna manera, que depende de cómo comes el taiyaki, se puede saber un poco qué tipo de persona eres. Bueno, esto a los japoneses de todas maneras Les les encanta. encanta porque tienen hasta con los... el tipo de sangre que Ay, tienes. sí, esto deberíamos explicarlo, ¿no? sí. Deberíamos explicarlo porque a lo mejor algún japonista ahora lo está escuchando por primera vez Sí. y está pensando, ¿pero qué me estáis contando? Sí, sí, los japoneses creen que la personalidad queda definida por el grupo sanguíneo de cada uno. Entonces, claro, si ya piensas que hay personalidad diferente en función del grupo sanguíneo, pues también hay personalidad diferente en función de cómo te comes el taiyaki. Pues sí, dicen que si empiezas por la cabeza, que dices, a ver, es lo más normal, porque al final te lo dan, lo normal es empezar por la cabeza, ¿no? Totalmente. Bueno, pero dicen que si empiezas por la cabeza eres optimista y asertivo. Yo soy optimista y asertiva porque yo empiezo por yo la siempre cabeza, empiezo pero por la cabeza. porque, no sé, me parece lo más normal del mundo. Sí, porque normalmente te dan el taiyaki, bueno, a veces te lo Te entregan lo dan como en lateral. Sí, como en horizontal, digamos, ¿no? Exacto. Bueno, si empezáis por la cola, ¿no? No por la cabeza, sino por la cola, se dice que eres precavido y romántico. Uy, a ver, tenéis que contarnos quiénes comienzan los taiyaki por la cola. Y luego hay otro tipo de persona que yo he de decir, perdona, pero es una persona muy extraña, porque empezar por la aleta me parece... Sí, como por el centro del taiyaki. Me parece raro. A mí, pero yo lo veo que eres más, a lo mejor era más glotón, pero lo que quieres es el relleno directamente, rápidamente, ¿no? Pero bueno, los japoneses dicen que en este caso eres sensible y algo solitario. Bueno, el caso es que, bueno, con lo de solitario quizá puede tener una pizquita de negatividad, pero el hecho es que se han buscado la vida para que sea como sea la manera en la que te lo comas, sea positivo. Sí. Porque o bien eres optimista, o bien eres romántico, o bien eres sensible. Entonces Sí. todo es bonito, todo es bueno. Pero fíjate que yo creo que la gran mayoría de gente come el taiyaki por la cabeza, con lo cual yo creo que es... Hemos dicho que si lo comes por la cabeza eres optimista y asertivo, son como un poco dos positivos, ¿no? Claro. Mientras que los otros a lo mejor tienen alguna cosita un porque poco más el precavido negativo. es como que no te terminas de fiar del todo, entonces es como, bueno, sí, pero no tanto. Sí, exacto. Y luego el solitario, pues se entiende que es la idea de que estás bien contigo mismo estando Que a es solas, ¿no? positivo, Que eso claro. es positivo, pero también se puede ver un poco, pues bueno, que no te, a lo mejor no tienes tantos amigos o no te gusta tanto hablar con la gente. O sea, que el caso que hay que empezar a comérselo por la cabeza. No, pero contadnos vosotros, a ver, ¿qué tipo de personas sois? Queremos saber. Si habéis comido ya taiyaki, ¿por dónde habéis empezado a comerlo? Porque eso dice mucho de vosotros, ¿eh? Vale. Ahí. Pero bueno, ¿dónde comemos taiyaki? Porque es verdad que hemos dicho que los festivales siempre hay puestos donde comer taiyaki, pero hay tiendas también. Sí, hay locales, como tú has dicho antes, que son un poco, pues básicamente se dedican a hacer taiyakis, con lo cual dices, hombre, malos no lo van a hacer, porque No. si es un localito, aunque sea pequeñito, pero que solo se dedica a hacer taiyakis, hombre... Sí, está claro buenos que buenos están. Entonces hay 3 muy conocidos en Tokio que cuando buscas un poco el mejor taiyaki de Tokio, ¿no? Que nosotros subimos de estas recomendaciones, o al menos decir el mejor, bueno, dependerá un poco, ¿no? Pero los 3 que más se repiten y que más populares son, por un lado es el que hemos mencionado antes, Naniwaya Sohonten, está en la zona de Azabujuban, pues muy cerquita de hay el complejo Azabudai Hills, ¿no? Toda esta zona es probablemente una de las tiendas. Bueno, es el que lo creó. Claro, de las tiendas más antiguas de pastelerías al final de Tokio. Aquí siguen ese estilo de una masa muy finita y muy doradito. Qué rico. Es de los taiyakis más crujientitos que hay, ¿no? A pesar de llevar ese relleno, mantiene, no se queda humedecido, sino que queda muy crujientito. Luego está Yanagi-ya, en la zona de Ningyo-cho. Es que en la zona de Ningyo-cho hay algunas pastelerías tradicionales que bueno, son ahí lo comimos, Luis. muy buenas. Sí, sé que lo comimos y estaba que no veas. Exactamente, ahí lo hacen 1 a 1. Salvaje.
exacto, con esas planchas que hemos dicho individuales. Y también tiene un toque, claro, muy tostadito, muy crujientito, justamente porque los controlan de uno a uno, ¿no? Estaba, la verdad es que buenísimo. A mí me gustó mucho de aquí el relleno. El relleno tradicional con anko estaba espectacular, sinceramente. Y luego está Wakaba, en la zona de Yotsuya. Tiene un toque salado. Es curioso porque le añaden un poquito de sal. ¿Por qué? A ver, esto, si habéis visto en festivales, muchas veces veréis que venden unos pequeños pescaditos. Los ayu. Los ayu, exactamente. Que venden ahí así como ensartados, ¿no? Como si fuera como una brocheta, para entendernos. Y siempre vais a ver que tienen sal en la cola, también en las aletas, pero especialmente en la cola. Bueno, y de hecho se dice, ¿no? El lema de esta pastelería es el taiyaki no es taiyaki sin sal en la cola, porque ya que representa un pescado, pues la manera en la que los japoneses cocinan estos pescados en estas como parrillas ensartados es con sal en la cola. Entonces, pues este taiyaki tiene ese toque salado que si sois como Laura, que le encanta esa mezcla de lo salado con lo dulce, pues os va a encantar. Sí, la verdad es que me gusta, me gusta. Luego nosotros tenemos que recomendaros sí o sí Nezu Taiyaki. Efectivamente, que además sale en nuestra guía de Janesen, en el mapa de Janesen, y esto es delicioso, está buenísimo. A mí me encantó. Hicimos un poquito de cola, no mucho, porque iba bastante rápido a pesar de que los hacen ahí 1 a 1, ¿no? Creo que eran también, sí, 1 a 1, pero buah, espectacular, muy, 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 muy rico. Echadle un vistazo. Sabéis que todos nuestros mapas, todas nuestras listas, todo es gratuito. ¿Vale? Así que, oye, ya que os damos los mapas de eso gratuito, al menos usad luego el resto de enlaces que tenemos pues sí, en la web, que ahí, pues así nosotros podemos seguir recomendándoos lugares fantásticos donde comer, por ejemplo, taiyaki. Exacto. ¿No? Luego está el taiyaki de croissant. Sí, en Ginnoan, que lo inventaron aquí en esta pastelería. Ginnoan se hace con hojaldre y lleva azúcar caramelizado por fuera. Es una versión más moderna de lo que puede ser un taiyaki y claro, es una bomba de calorías espectacular, pero está más bueno que todas las cosas. Luego, si estáis, mira, por la zona de Asakusa, que es muy, muy turístico, ¿no? Pues ahí está una tienda que se llama Sharaku, justo en el centro de Asakusa, que también tienen taiyakis de estos de estilo tennen, es decir, cocinados 1 a 1. ¿Por qué destaca? Pues al final por una masa también muy, 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 muy finita. Sí, casi todos los que se hacen de estos 1 a 1 acaban quedando con la masa muy, muy fina. Además, aquí utilizan judías rojas de calidad de la región de Tokachi en Hokkaido. Telita, ¿eh? Exacto, ahí yo creo que el relleno, o sea, la masa, es que claro, lo hemos dicho antes cuando estábamos hablando de los ingredientes, pero quizá hemos pasado un poco como demasiado rápido, pero creo que un buen taiyaki necesitas una muy buena masa, ya sea fina o más gruesita, dependiendo de cada uno, ¿no? Pero el relleno. O sea, el relleno es imprescindible. Es básico y en el caso del relleno tradicional, de este relleno de pasta de judías rojas, que sea buena, que hay muchos estilos, pero que esté rica, ¿no? Totalmente. Luego tenemos también, aquí hay varias tiendas, especialmente lo hemos visto en Yokohama o en Akihabara, por ejemplo, que se llama Kuriko-an, ¿vale? En este caso es para los que queráis un taiyaki con una masa un poquito más gordita. Sí, más casi como abizcochada, con la masa más gruesa, más esponjosa. Y aquí lo bueno que tiene Kuriko-an es que son conocidos por hacer rellenos de temporada y a veces colaboraciones con otras marcas. Entonces, por ejemplo, tienen uno de ellos que lleva castañas troceadas dentro de la pasta de judía roja. Y en la tienda de Akihabara suelen vender un taiyaki de Magikarp, el Pokémon, que viene en una bolsa especial que parece una Pokéball. Tal cual. El Magikarp, bueno, al final Magikarp es un Pokémon que es una carpa, es un pescado también, entonces, ¿no? Todo encaja, bueno, pues, todo encaja. Viene bien, ¿no? Luego también está otra recomendación, Taiyaki Hiragi, en el barrio de Ebisu, un barrio que a nosotros nos gusta mucho, tenéis guía, mapa y todo justamente en la web. Este sitio sí, es popular y suele tener casi siempre cola. Sí, la verdad es que sí, a veces hay que esperar También bastante. Porque además hacen los taiyaki a fuego lento para que la textura sea especial. Sí, pero a veces hay que esperar media hora, que para mí es un poco demasiado. Es excesivo, sí. Y en verano son famosos, y sobre todo si seguís las redes sociales y los vídeos y demás, porque hacen el taiyaki soft serve, que es el pez crujiente servido verticalmente dentro de un vaso de helado de leche cremosa. Sí. Entonces, claro, hay un contraste de temperaturas aquí
muy, muy interesante, además de que luego pues queda muy bien en los vídeos y claro, pues toda la gente lo hace y todo el mundo quiere ir porque también quiere lo mismo que ha visto en los vídeos. Luego, otro local interesante que también tenemos en nuestros mapas de Tokio, en este caso el barrio de Kichijoji, uno de nuestros barrios favoritos y el barrio un poco también de moda entre los tokiotas, ¿no? Sí. Es el local Amane, se llama Amane. Este es famoso por su Hanetsuki Taiyaki. Lo de Pues, Hanetsuki, esto me suena de las gyozas. exactamente. Bueno, las pues alas. exacto, en este caso lo llaman así porque, pues bueno, de la misma manera que en las gyozas, ¿no? Se usa el Hanetsuki gyoza, las gyozas que tienen esa masa, Ese extra ¿no? de masa, sí, alrededor. Pues aquí igual, lo que hacen es no recortan la masa sobrante de los bordes, ¿no? Justamente del molde. Claro, pero es que además usan azúcar moreno en la masa, que hace que tenga el Sí. taiyaki final un color un poco más oscuro y un sabor caramelizado diferente del que tienen el resto de taiyakis más de masas más convencionales. A mí aquí lo probamos en Kichijoji y me gustó muchísimo. Muchísimo, muy rico. Es decir, muy, muy bueno. Y luego también tenemos una cadena que lo vais a encontrar por todo Japón. Entonces, bueno, pues puede ser, si no encontráis ningún local de taiyakis, queréis un taiyaki, podéis echar un vistazo en Google Maps buscando Naruto Taiyaki Honpo. Pues a ver si tenéis algún local cerquita. Es fácilmente reconocible, tiene unos carteles así rojos y demás, pero es una cadena, pero dentro de que es una cadena, hacen los taiyakis de manera individual también, Jolines, con pues una mira que calidad. esto ya es complicadillo, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé, una calidad bastante alta a pesar de ser una cadena. Y aquí, como es una cadena, suelen tener muchos rellenos de estos estacionales. Justamente el de batata, el de Satsumaimo, es de los más populares, ¿no? en esta cadena. Así que ahí tenéis unas cuantas recomendaciones, las tenéis todas en nuestros mapas de los distintos barrios y demás. Quedaros también con esta cadena nacional, por si acaso no encontráis ningún local de taiyaki en Tokio, no encontráis o no vais a ningún festival, a ningún matsuri y decís, yo es que quiero un taiyaki, ¿no? Hay un montón Cuando empiezas a fijarte, vais a encontrar locales de taiyaki por todas partes y si no tenéis esta cadena, Naruto Taiyaki Honpo. Exacto, pero luego también hay taiyaki regionales, Bueno, por ejemplo. Bueno. Claro, porque, por ¿Quieres abrir aquí? Bueno, levemente, porque ver. por ejemplo en Kyushu, ¿no? Si nos vamos a Saga y Nagasaki, hay una variante que se llama Mutsubigashi que tiene forma de pez saltarín del fango. Es un pez, un pececillo así alargado, con unos ojos saltones, como muy simpaticón, que es muy típico de toda esa costa. Sí, ¿no? del mar toda de la Ariake. Exactamente. Entonces suelen tener el relleno tradicional, pero bueno, pues una forma diferente porque hace referencia a uno de los productos más típicos del mar que baña las costas de estas prefecturas. Exactamente. Luego en Fukuoka es bastante típico encontrar el shiro taiyaki, literalmente el taiyaki blanco. Bueno, es verdad que se ha puesto relativamente de moda en el resto de Japón. Podemos encontrar de vez en cuando esto es taiyaki blanco en otras partes de Japón, pero se originó justamente aquí, en Y claro, Fukuoka. ¿por qué es blanco? Porque la masa lleva harina de tapioca, Ahí como está. los pon de ring o los ring de pon, Los donuts estos de Mr. Donut, Sí. que hacen que tengan una textura más elástica. Más Entonces, como, sí. hoy en día se ha hecho relativamente popular, pues igual que pasa con el tonkotsu ramen, que también es de la zona de Fukuoka, y lo podéis encontrar por todo Japón. Pero es en Fukuoka donde se originó este taiyaki blanco con ese extra de harina de tapioca en la masa que le da esa textura más elástica. Mochi, Sí. más mochi. Luego en la zona de Iwate, estamos en Tohoku, ahí vais a ver unos taiyakis que tienen una aleta bastante grande, ¿no? Y como desproporcionada, ¿no? Realmente. Se basan también en un pez muy típico de la región, besugo, vamos a llamarle así, besugo de aleta larga. Sí, de aleta larga. Entonces, bueno, básicamente es lo mismo, pero usando la imagen de ese pez tan típico de la región. Se dice que cuanta más masa tiene la aleta, más suerte te va a traer, porque claro, al final es más grande, ¿no? Es más crujiente, con lo cual
más fortuna, ¿no? Bueno, son cosas que se dicen, pues bueno, para venderte más taiyakis, la verdad. Exacto. Y luego en Nagano existe una variante curiosa que es estilo oyaki. El oyaki es un bollo de masa fermentada que suele ir relleno de verdura, que es muy popular Oh, a mí me en toda la encantó. ciudad, en toda la Sí. prefectura realmente. La verdad es que a nosotros nos encanta, pero en algunas ciudades de la prefectura de Nagano fusionan los dos conceptos porque utilizan la masa de taiyaki, la forma de taiyaki, pero con un relleno de verduras encurtidas locales, como las que encontraríais en un oyaki, o Mm, miso con nueces, por ejemplo, sí. cosas así. Entonces, claro, ese contraste del dulce de la masa del taiyaki con el salado del encurtido, pues resulta muy, muy curioso. La verdad es que sí, a mí no he probado el taiyaki estilo oyaki, sí que hemos probado el El oyaki oyaki. normal, sí. A mí me encantó. La verdad es que, oye, me lo apunto porque tenemos que volver a Nagano a buscar un taiyaki de estos estilo oyaki, ¿eh? Las cosas Pero como Laura, son. decíamos que el taiyaki surgió, ¿no? O al menos es lo que se cree en esta pastelería de Tokio cuando el señor no conseguía vender el Imagawa yaki, pero Mm. hay algunas otras preparaciones dulces japonesas que sean parecidas al taiyaki. Sí, a ver, tenemos lo que hemos dicho, ¿no? El Imagawa Yaki, que lo hemos mencionado muy, muy, muy rapidito. Creo que dame un segundito para hablar de este dulce, Venga. que es, al final lo hemos dicho antes, son como dos gofres circulares bastante O gordotes. sea, yo es que para mí me parece como ¿Cómo se el dice lo puck de...? de hockey, Exacto, ¿sabes? totalmente de acuerdo. Porque es eso, es como un cilindro Sí, bajito sí. de forma, pues eso, de forma circular. Sí, total. Es como el puck Un este disco, es un disco. sí, de hockey. Pues tenemos dos y en el centro le ponemos ese relleno tradicionalmente de pasta de judías Esto rojas. nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en Susenji Onsen, lo hemos probado en Bueno, Onomichi, lo nos hemos probado en un montón compramos de sitios. un paquetito de Imagawayaki hecho al momento en Tokio, justamente el verano que estuvimos 2 meses en Tokio, que estuvimos alojados en Machiya. Sí, Pues al salir de la estación también. había un local chiquitito que hacía solo, exclusivamente Imagawayaki. Y se me antojaron. Y si te Y tuvimos antojaron, que comprar. los compramos y estaban buenísimos. Buenísimos. Lo que pasa es que la masa es como muy gruesa. Los Es dos, bastante más ¿no? gruesa, Los dos sí. discos estos son bastante gruesos. En este caso, yo creo que es un poco el origen de muchos de los dulces similares, ¿no? Como al final el taiyaki. El Imagawayaki nació justamente en Edo, la actual Tokio, en el siglo XVIII, ¿no? Se dice que saca el nombre del puente Imagawa, porque se empezó a elaborar justamente cerca del puente Imagawa, justamente en Tokio, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un poco el inicio del taiyaki, pero puede ser también paseando por Tokio que veáis otros pastelitos que son parecidos al taiyaki, pero no tienen forma de pescado. Estoy pensando en los ningyoyaki. Por ejemplo, claro, ningyoyaki significa realmente pastel de muñecos, ¿no? Ningyo O sea, es muñeco. muñeco a la parrilla, por así Sí, decirlo. sí, Y sí, claro, sí. nació en el barrio de Ningyo-cho, este que os hemos hablado antes, donde hay algunas pastelerías tradicionales muy, muy buenas, y son más pequeñitos que el taiyaki. Sí, mucho más pequeñitos. Estamos hablando de, no sé, el tamaño de un pulgar, casi, Por ¿no? ejemplo, Más o sí. menos. Yo creo que así. Normalmente vais a tener ningyoyaki con las caras, ¿no? Forma de los 7 dioses de la buena fortuna, de los Shichifukujin, de los que hemos hablado Sí. justamente antes. Pero también se han popularizado otras imágenes, pues, de personajes de anime, por ejemplo, de Doraemon o de Hello Kitty, ¿no? Pues para agradar, ¿no? Y llamar la atención de los niños. Y en sitios turísticos, estoy pensando, la calle... se me ha ido el nombre, de acceso al Sensoji, Nakamise. Sí, Nakamise. En la calle Nakamise podéis encontrar varios locales de ningyoyaki que los pastelitos, ¿no? Estos mini gofres, tienen forma de el gran farolillo de papel de acceso, ¿no? al Sensoji o la propia pagoda del Sensoji, imágenes justamente del templo Sensoji o del barrio de Asakusa, ¿no? De hecho, ahí los hemos comprado nosotros Efectivamente. y están, la verdad es que quizá se siente más bizcocho. Bueno, la masa es más dulce y densa, más parecido a lo que sería un castela, Sí, por ejemplo. sí.
pero también está muy rico. Y lo bueno de los ningyoyaki es que si el taiyaki nosotros recomendamos comerlo calentito, recién hecho. Cambia calentito. mucho cuando se enfría, precisamente porque pierde esa característica del crujiente de la masa exterior, mientras que el ningyoyaki es verdad que se puede comer, o sea, se puede comprar como miyake, como recuerdos para bolsita, llevar, claro, en una caja. Totalmente, porque los puedes comer a temperatura ambiente sin ningún problema, precisamente porque la masa es más bizcochada. Exacto. De la misma forma, muy parecido está el momiji manju. Es que estoy pensando en cosas que muchos japonistas pueden probar hasta en un primer viaje a Japón. Exacto. Momiji manju es un dulce típico de la isla de Miyajima especialmente, pero luego lo puedes Toda la encontrar prefectura de Hiroshima. Exacto, toda la prefectura de Hiroshima, aunque en Miyajima es donde realmente hay momiji manju por todas partes. La masa en este caso es como muy parecida o casi igual a la del ningyoyaki, ¿no? También un estilo bizcocho más tipo castela, ¿no? Exacto. Muy esponjosa, no es crujiente, ¿no? El taiyaki. Sí, es un mini pastelito al final. Sí, es un bizcochito, ¿no? Un mini bizcochito con forma de hoja de arce, ¿no? Al final, momiji es lo que significa, ¿no? Arce. Y claro, representa un poco, pues justamente esas hojas de arce maravillosas que tornan, ¿no? Todo Japón de rojo, de color rojizo en otoño. ¿Te ha gustado que me he puesto poética? Te has puesto poética, Laura, muy bien. Lo bueno del momiji manju también es que también se puede comer a temperatura ambiente, de hecho es lo normal, aunque a veces en algún sitio lo podéis comprar recién hecho, pero lo bueno de que se pueda comer así, de que sea una masa más bizcochada, es que podéis comprar cajas de momiji manju para llevaros de vuelta a vuestro país cuando dejéis Japón. Y luego hemos hablado de ese taiyaki estilo oyaki, ¿no? El oyaki no tiene nada que ver con el taiyaki, la masa del oyaki no tiene nada que ver con la del taiyaki, es al final una masa de harina de trigo, también puede ser de harina de trigo sarraceno, con agua, ¿vale? Que se va amasando hasta que queda mucho más densa, mucho más firme, mucho más elástica, no lleva azúcar, no lleva huevo, es totalmente distinto, ¿no? Lo hemos mencionado antes en Nagano simplemente por el sabor de los rellenos. Pero claro, no y también tanto porque a veces se hacen versiones conjuntas. Bueno, sí, por eso. Luego, si vais a Corea del Sur, pues oye, también hay taiyaki en Corea del Sur. Efectivamente. Son los bungopan. Es exactamente igual. Exactamente es lo mismo. igual. Básicamente ya sabéis que hay mucha influencia de Japón en Corea del Sur, pues lógicamente todo el tiempo de ocupación japonesa en Corea del Sur. Y aunque a veces se lleven un poco mal, pero pues eso, ¿a quién le desagrada un taiyaki rico? Mira, me está entrando hambre, Luis. Yo ahora quiero un taiyaki. Yo quiero un taiyaki. Y quiero un taiyaki de anko, calentito, crujientito. Pues nos queda un poco lejos. Mira que el de Sakura estaba muy bueno. Muy bueno. Lo comentamos en el podcast que estábamos rememorando el viaje por la península de Izu. Yo sinceramente pensé que ese taiyaki no estaría bueno. Sí, que sería más una trampa para turistas. Sí, porque es el típico taiyaki súper bonito, rosita, que queda fantástico en la foto, ¿no? Con en las flores de cerezo, de fondo. Bien bueno. Súper bueno. Ay. Bueno, venga, Laura, vamos a tomarnos algún dulcecito de los que nos quedan del viaje, aunque no sean taiyakis. Nos quedan muy pocos, ¿eh? Nos quedan pocos, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo quiero un taiyaki. Sí, bueno, pues ven. Por cierto, déjame decir una cosa y acabamos ya. Si queréis hacer taiyakis en casa, podéis, porque se venden las planchas de taiyakis. Evidentemente en páginas como Amazon y demás también tenéis. Pero si vais a Japón, pues en las calles, donde tanto en Osaka como en Tokio, hay calles específicas que venden. Están dedicadas un poco a la venta de productos, ¿no? Y cosas que necesitan, en primer lugar, los restaurantes, pero que luego también venden al por menor, al público general. Pues podéis ir ahí y haceros con vuestra planchita de taiyaki para hacer taiyakis. Lo único que necesitaréis es una buena receta de masa para que quede bien y luego, claro, fuego, gas. Fuego que funcione bien con esa plancha. Que sí, no valen las vitrocerámicas ni las inducciones y estas cosas. Ese es el desastre a veces con cierto tipo de preparaciones japonesas, que las cocinas occidentales hoy en día no están preparadas para hacer según qué cosas. Tenemos nuestro hornillo japonés, que es donde hacemos nuestros oden, sukiyakis, estas cosas. Takoyakis, que también tenemos la plancha. Hay que comprarse una plancha de takoyakis, de taiyakis, Luis. Porque ahora yo quiero un taiyaki. Pues venga, pues vamos. Vamos. ¡Mátane!